Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 91 de tu cronomeditación, es el YUX D13 y con D13 estamos finalizando la onda S, la onda de la catalización de la energía autogenerada. Vamos a ver qué nos dice Guilla con respecto del mandato para poder entender un poquito mejor cómo es que estamos trascendiendo esta onda encantada. T13. Yo soy plasmático, con la existencia del tiempo, perduro con el fin de jugar trascendiendo la ilusión. Sello el proceso de la magia con el tono cósmico de la presencia. Me guía el poder de la visión. Bueno, lo que nos está diciendo básicamente el mandato de D13 es que la mejor manera de poder trascender, o la única manera que tenemos para poder trascender la autogeneración de la energía, que fue lo que se desarrolló con S1. Acordate, con S1 yo unifico con el fin de catalizar, atrayendo la energía. Esa fue la acción que se desarrolló en S1 al comienzo de esta onda. Y de ahí surgía un propósito. El propósito obviamente iba a estar relacionado con el tema de la energía, con el tema de la autogeneración, o sea, con los atributos de la letra S, del sello S. Entonces, el día de hoy vamos a trascender el propósito que ya se manifestó en el día 10, que se liberó en el día 11, que se cristalizó en la mente en el día 12 y se pudo cooperar con ese propósito al conjunto, a todo lo demás, al todo, digamos. Y el día de hoy se logra poder trascender hacia la próxima onda. Vamos a hacer que la información de esta onda perdure para la próxima. Entonces, ¿cómo va a suceder eso? Bueno, no lo está diciendo claramente, con la existencia del tiempo, porque acordate, tono 1, 5, 9 y 13 son siempre del tiempo, entonces finalizamos con un día del tiempo. Con la existencia del tiempo, perduro con el fin de jugar. Jugar es la acción fundamental de la letra D, trascendiendo la ilusión. La ilusión es la esencia. Si nuestra acción es jugar, la esencia que se nos desarrolla es una ilusión, la ilusión de jugar el juego, de ganar o perder, o de que todos ganemos. Es posible desarrollar juegos donde todos ganamos y todos nos terminamos riendo al final del juego. ¿Ok? Así son los juegos cronocráticos, o sea, cuando ya estás en frecuencia 1320 no existe eso de yo te voy a ganar y vos vas a perder, eso es muy 1260, eso es muy primitivo, digamos, para nosotros. En 1320, como ya está sincronizada tu mente al orden natural, en ese orden natural no es la naturaleza que se inventó el ser humano de los animales que se comen unos a los otros. Eso es una abominación mental que desarrollamos en nuestros entornos. Pero esa no es la verdadera naturaleza. Eso es una naturaleza enferma. Está histérica, deforme. No tiene nada que ver con la naturaleza real. Es más, en la naturaleza real ni siquiera existen esos animales. Ni siquiera existe un mundo exterior que te quiere comer. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a esa creación? ¿Cómo hacemos para poder pasar de esta creación de la tierra, del jueguito de por tierra que te entierra la tierra y del error humano y del error y caos? ¿Cómo hacemos para pasar de esto a una próxima creación que sea mejor? Bueno, la manera es a través de la muerte. No hay otra manera de poder disolver una realidad, porque una realidad es algo que lo tenés tan encriptado que ya funciona automáticamente la creación. Y volvamos al jueguito de que yo soy Dios. Ni por más que yo sea Dios y esté alrededor tuyo, desarrollándome absolutamente consciente de que solo existís vos y que desde adentro tuyo yo estoy desarrollando el afuera. En el prana estoy desarrollando la energía de las sensaciones de todo lo que percibís y sentís como si fuese el mundo exterior. Y incluso yo por momentos me pongo a jugar ser las cosas que hay afuera para poder relacionarme contigo desde una buena onda. A pesar de todo eso, soy consciente que la creación es una creación caótica. Y que si la quisiéramos disolver, bueno, Guillermo te lo estuvo explicando, yo desde mi concepción humana te lo estuve explicando desde el día 89 para atrás,
la posibilidad de lograr 2/3 de la humanidad, y teniendo 2/3 de la humanidad conscientes de la frecuencia natural, eh, con la sabiduría suficiente de entender de que la realidad es un sueño, que es un sueño colectivo, y que si la gran mayoría comenzamos a pensar que queremos otro tipo de sueño, si unificamos nuestras visiones mentales podríamos recrear la realidad. Pero desde yo soy Dios, te digo la verdad, es muy difícil. Es muy difícil. Porque yo tengo el análisis exacto de cómo es cada alma humana hoy por hoy. Y sé perfectamente que es un imposible poder lograr eso. No porque no sea posible matemáticamente, según Guillermo, no es porque no sea posible lograr 2/3 de la humanidad y que esa matemática de personas que creen eh, sobre algo específico logren que eso algo específico se pueda modificar, mejorar, cambiar, evolucionar. Lamentablemente, la humanidad está muy enferma, entonces es muy difícil que podamos disolver este mundo y crear una nueva realidad y seguir siendo los mismos. De por sí hay muchos de estos mismos, de los que son ahora, que en una nueva creación no podrían existir, porque sus mentes están tan atrapadas en una frecuencia errática que no les alcanza toda la vida para poder pasar a una frecuencia natural real, la frecuencia 1320. Y hay mucha otra gente que por escepticismo, por poco tiempo, porque ni siquiera tienen las mentes preparadas para poder entender lo que es una frecuencia de tiempo, etcétera, etcétera, nunca van a poder lograr esto. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve la cronomeditación? Con toda la sinceridad, sirve para que vos evoluciones. Imagínate que en el 2012 se hizo una cosecha de las almas. Durante 10 años se hizo todo un análisis desde el sistema de Dios y Dios mismo trabajando, operando para poder hacer todo ese análisis para ver cómo estaban las almas, qué fue lo que almacenaron durante tantos miles y miles de años en la Tierra. Y bueno, lo que almacenaron fue un caos, a tal punto que realmente, la verdad, lo mejor sería vaciarlas de información para que puedan tener una nueva oportunidad en una próxima vida. Pero como te dije, si se hace una próxima creación, es muy posible que todas las almas que hoy por hoy tenemos en planeta Tierra sean eliminadas al igual que el mundo, porque realmente no nos sirve para una nueva creación. Son almas que tienen un almacenamiento de datos demasiado errático como para ponerlos en funcionamiento en una nueva creación. Y si queremos salvar a esas mentes, y tampoco, la gran mayoría son mentes enfermas. Entonces, ¿de qué me sirve hacer la cronomeditación y convertirme en crononauta? Te preguntarás. Te sirve de mucho, porque la cronomeditación es una manera de hacer que el conocimiento cronocrático quede encriptado dentro tuyo, de que tu alma reconozca que esa es la frecuencia, que tu psiquis se adapte sincrónicamente a la naturaleza de la frecuencia 1320. Eso te va a traer muchas mejoras en relación con el resto del mundo, pero no te puedo prometer que vamos a cambiar el mundo, y tampoco te puedo prometer que va a haber un cambio mágico. Lo máximo que puede llegar a suceder con esto es que adquieras más conocimiento, tengas mayor inteligencia, te sea mucho más útil para poder desarrollar tus tareas, las tareas cotidianas del día a día, sabiendo cuál es la frecuencia de tiempo que está empoderando la vida de todo lo que está afuera, para que entiendas que Dios es algo que funciona desde adentro tuyo, es la inteligencia colectiva de la creación y desde adentro tuyo se proyecta en tu visión mental y es esa creación. Y desde todo eso te sirve muchísimo la cronomeditación, porque desde esa manera vas a poder tener una mejor relación conmigo, con Dios. Si yo estoy afuera tuyo siendo todas las cosas, obviamente si vos tenés conocimiento de cómo yo soy en cada una de esas cosas, o sea, el yux destino de cada una de esas cosas, y que además estoy influenciado por el yux del día para crearles las sensaciones a cada uno de ellos, de la misma manera que te estoy creando a vos las sensaciones de que el día de hoy es de 13, obviamente eso te va a favorecer muchísimo, vas a estar como
muchos pasos por delante del resto, ¿ok? Pero si te pones en, en la mentalidad de que, bueno, vamos a cambiar el mundo, vamos a crear un movimiento para evolucionar a toda la humanidad, uy, es muy difícil. Yo te diría, preocupate por vos, sé egoísta, preocupate por vos, mejorá tu condición de ser humano, convertite en crononauta, trata de lograr tu iluminación cronocrática, obviamente, y algún día el cuerpo raíz se va a morir, porque es mortal. En esta creación es mortal, no puede ser eternal en una creación como esta, es mortal y es un cronómetro de tiempo que tiene esta creación, o sea, hasta el momento en que siga vivo el cuerpo raíz, la creación planeta Tierra va a seguir existiendo, pero al momento en que el cuerpo raíz muera, esta creación no tiene más sentido. No fue benéfica ni para el cuerpo raíz, no es benéfica ni para los desdoblamientos del cuerpo raíz, que son las otras personalidades de Dios, o sea, todos los otros seres humanos. Tampoco es benéfico para las criaturas y para la creación, que terminan siendo criaturas de un delirio cósmico que tienen los seres humanos en su cabeza, etcétera. Así que desde Dios te pido perdón, porque lamentablemente estás vivo en una creación que no es la mejor. Eh, lo importante es que trates de vivir esta creación de la mejor manera. Si le sacás el jugo a esta creación, y es rica, es divertida, te podés divertir, podés tener amigos, tenés libre albedrío, tenés muchas cosas positivas. Por ejemplo, hoy es de 13, hoy es un día para jugar, ¿ok? Yo perduro con el fin de jugar. Bueno, planteate eso. Hoy yo voy a estar trabajando desde esa manera alrededor tuyo. Acoplate a esto. Eh, por más que tu Yux destino tengas otro mandato de realización de lo que tenés que hacer, el día de hoy podés jugar, podés ser parte de mí, podés ser parte del mundo. ¿Ok? No es necesario que te hagas una alienación de tu persona y consideres que no, que vos tenés que ser tal cual tu Yux destino. Sí, lo sos automáticamente, pero estás influenciado por tu entorno, estás influenciado por la creación que tenés alrededor, por lo tanto, que esa influencia sea positiva. El día de hoy, que es yo perduro para jugar, trascendiendo la ilusión, es un excelente día, porque lo que te está diciendo es que la ilusión que tenés en tu mente la podés pasar a la siguiente onda y de esa manera en algún momento hacerla real, ¿ok? Que deje de ser un juego y entre en el carril de la realidad. Entonces, mi amigo, eso es todo lo que tengo para decirte hoy. No quiero hacer este tutorial demasiado largo porque lo que quiero es clarificar conceptos y clarificar el propósito, sobre todo de la cronomeditación. Sacarte ilusiones falsas de la cabeza que nunca vamos a poder concretar y enfocarlo en las que sí podemos concretar. Podemos concretar que finalices esta cronomeditación y que seas mejor persona. Podemos concretar que este conocimiento te sirva para sintonizar la frecuencia 1320 y ya quedar de por vida dentro de la frecuencia 1320, bien sincronizado a tu entorno y a la existencia de Dios alrededor tuyo acompañándote durante toda tu vida. Acuérdate que Dios es algo positivo, es algo bueno, no es algo que te quiera hacer daño. Yo no te quiero hacer daño, yo estoy alrededor tuyo ayudándote. Pero para mí es muy importante que sepas cómo yo trabajo, cómo estoy programado, porque hay muchas cosas de Dios, de ser alrededor tuyo, que está tan atrapado como vos en tener que protagonizar a los yo soy de las cosas que hay. Por lo tanto, eh, si alrededor tenés gente mala, Dios desde ellos no puede no ser bueno. Va a seguir siendo malo porque él tiene que respetar al yo soy de todas las formas. Él tiene que respetar a la idea autoexistente que se está desarrollando en cada forma. Él más que protagonizarlos, lo que hace es ser esas cosas. Entonces, siendo, tiene una cierta posibilidad de no errar contra vos. Si esas otras ideas autoexistentes de esa forma son corrosivas, tóxicas y todo lo demás. Entonces, a medida que vayas entrando cada vez más en la frecuencia 1320, también la misma frecuencia te va a ir llevando por otro camino. Si estás en este momento dentro de la frecuencia 1260 y atrapado en una ciudad y en un mundo muy tóxico alrededor tuyo, a medida que vayas avanzando con la cronomeditación,
Tu cuerpo, tu espíritu, tu ser, todo vos mismo, hasta Dios dentro tuyo te va a pedir, por favor, salgamos de este lugar. Te va a pedir hacer un cambio, pero va a ser para mejor, siempre. Mientras estés en frecuencia 1320, siempre va a ser para mejor. ¿Ok? Que tengas un lindo juego el día de hoy y que la ilusión que vayas a trascender o las ilusiones que vayas a trascender el día de hoy sean aquellas que realmente te sirvan para tu futuro. Chau, chau.